¿Cómo están, hermanos? Yo los veo bien, 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 José Luis. Qué bueno. Perdón. Bien, te decía, no sé si alguna vez te has puesto a pensar en esto, eh, alguna pregunta que tú te hagas referente a ¿por qué sigo pecando? ¿Alguna vez ha venido esto a tu mente? ¿Sí? Y los que no, ¿qué? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste eso? ¿Te has preguntado por qué no puedo dejar de hacer eso que me hace caer? ¿Sí? ¿Ha venido a tu mente? Quizá esta mañana te despertaste con eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sigo pecando? O ayer en la noche te acostaste con esta idea en tu mente. ¿Por qué no puedo dejarlo a un lado? Son preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo en nuestro corazón día a día de todo lo malo que hay en nuestra vida. ¿Sí? Nos redarguye cuando fallamos. Siempre va a haber alguien preguntándonos a nosotros, que es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fallo? Y sabes que la mayoría de estas preguntas, hermanos, se responden por el hecho de que no hemos entendido lo que es la vida cristiana. Vivimos una vida cristiana. ¿Cuál es esta? Vivimos una vida que es la que me han dicho que yo viva, una vida que es la que yo veo en otros y quiero imitar. Vivo una vida que es la que quiero que vean en mí para aparentar mi cristiandad. Esa es lo que estamos viviendo. Y la realidad es de que se aleja mucho a la verdadera vida cristiana. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a tratar de responder estas preguntas para poder enfocarnos en vivir la vida cristiana que nos manda la Biblia. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, perdón, capítulo 6. Vamos a estudiar de los versos 6, del 1 al 6, perdón. Quien traiga Biblia, aquí lo tengo también. Si quieren, pueden leerlo acá. Pablo le escribió a los Romanos en el capítulo 6, versículo 1, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, ponemos este estudio en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el Dios por excelencia que nos lleva a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, y es por eso que te necesitamos. Es por eso que te buscamos, venimos a ti, Señor, para que tú nos ayudes. Porque queremos, Padre, realmente estar unidos a ti y poder vivir la vida cristiana como tú nos estás llamando a vivirla, Señor. Oro a ti con mi corazón abierto, Padre, pidiéndote que nos des entendimiento de tu palabra. Que todos nosotros tengamos entendimiento de tu palabra, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres decir, lo que nos quieres mostrar, Señor. En el nombre de Jesús venimos. Amén. Hay una doctrina, no sé si la has escuchado, que se llama los 3 tiempos de la salvación. ¿Alguna vez has oído hablar de esto? Los 3 tiempos de la salvación. Pablo en esta carta, hermanos, habla acerca de esto. Es necesario que entremos en un poco de doctrina para que podamos nosotros entender, ¿sí? Comprender lo que es la vida cristiana. Algunos apuntes de los que vamos a tocar aquí, gracias a Dios me permitió tomarlos en el seminario con el doctor David Love, el doctor Julio Varela, y vamos a estar ahorita tocando varios puntos de sus clases. Me parecieron de mucha ayuda para este tema, que de verdad que es muy bueno. Entonces, traigo algunas imágenes y me gustaría que pongamos atención en esta. Los 3 tiempos de la salvación, ¿sí? Son la justificación, no sé si lo han escuchado, la justificación, la santificación
y la glorificación. ¿Sí? ¿Todavía estorbo? Ok, un poquito. Son estos los tres tiempos de la salvación. Tenemos que tener un poquito claro, ¿sí? Esto. Y Pablo nos habla de esto precisamente en la carta a los Romanos. No sé si te habías dado cuenta. Podemos hacer un resumen quizá. En los capítulos del 1 de Romanos al 3:20, Pablo nos empieza a hablar de lo que éramos antes, cuando estábamos allá, en la pena del pecado. Nos empieza a decir que estamos separados, que no hay justo ni aun uno, que no tenemos parte con el Señor, que estamos completamente desviados y que la paga del pecado es muerte. Y estamos de un lado que no tenemos ni cómo acercarnos a Dios. No es por quién seas, no es por qué hagas, no importa que seas judío, no importa que seas rabí, no importa que seas lo que seas, ni que seas argentino, no importa. Estamos perdidos, estamos completamente separados, dice la Biblia. ¿Sí? Y Pablo nos empieza a hablar 3 capítulos del 1 al 3:20 y nos dice, estamos lejos. Pero a partir del versículo 21 del capítulo 3, que a mí me encanta ese versículo, hermanos, y si tú puedes ponerle un corazoncito ahí en ese versículo, hay 2 palabras hermosas que Pablo habla. Después de habernos dicho nuestra condenación total, Pablo nos dice, pero ahora. Si notas el cambio, pero ahora, Cristo es la respuesta y la esperanza. Y ese pero ahora, en ese justo momento, entramos lo que es la justificación. Dios nos declara justos en Cristo Jesús y nosotros dejamos esa parte y comenzamos a vivir una parte que se llama la justificación. La santificación, perdón. ¿Sí? La santificación que empieza a hablar a partir de este capítulo que vamos a estudiar hoy, el capítulo 6 al 8. Este es el tiempo en el cual todos los cristianos vivimos a partir de que creemos en Cristo. ¿Tú creíste en Jesús? Estás empezando a vivir en este tiempo de la santificación hasta el día que Cristo venga. ¿Sí? Hasta el día que Cristo venga y va a ser la glorificación. Cuando vayamos a vivir en gloria con Cristo. ¿Sí? Recordamos lo que es gracia. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les mencionaba la vez pasada? Todo esto lo recibimos como un regalo inmerecido. La justificación fue por gracia y por esa gracia es que ahora tú y yo entramos en lo que es la santificación. Pero hoy vamos a enfocarnos en esta parte, el vivir en Cristo, lo cual se refiere a nuestro andar como creyentes, que yo creo que todos nosotros hemos tenido estas preguntas. Nos compartieron el Evangelio en algún momento, todos creímos y luego nos quedamos como, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Hemos tenido estas preguntas de, ok, mi vida cristiana, ¿ahora qué? Ahora soy creyente y ahora qué. ¿Sí? Vamos a tratar de responder estas preguntas hoy, pero me gustaría que quede bien claro esto. En el principio, Dios nos ha salvado de la pena del pecado. ¿Por qué es la pena del pecado, hermanos? Porque estábamos condenados y había una pena, ¿sí?, que debíamos de pagar. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Todos debíamos de cumplir esa pena. Pero Dios, al mandar a su Hijo, y nosotros al recibirle, esa pena quedó pagada. Esa deuda quedó saldada. Y ya no estamos en la pena del pecado. Dios nos justifica en su Hijo Jesucristo y comenzamos a vivir en la santificación. Y en este momento de santificación, nota esto, Dios nos está salvando del poder del pecado. Ya no de la pena del pecado, sino ahora del poder del pecado. Vivimos en un tiempo que dice, Dios nos está en presente continuo y va a seguir hasta que Cristo venga. En ese momento entramos en la glorificación, ¿sí?, donde Dios nos va a salvar ahora de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado, ya no vamos a estar delante del pecado y Dios nos va a salvar de esto. Esto es la glorificación. Santificación, hermanos, viene de la palabra santo, ¿sí? Y santo significa apartado o separado. Jesucristo, al comprarnos con su sangre, ¿qué fue lo que hizo? Nos tomó para Él, nos apartó, nos separó, y es ahí donde vivimos ahora, separados para Él en la santificación, y esta condición nos lleva a nosotros a depender de Dios, porque ahora estamos con Él y ya no podemos estar solos, ahora dependemos de Dios.
Esa es nuestra condición. Tú y yo que hemos creído en Cristo, vivimos en este tiempo que es la santificación dependiendo de Él. Quizá nunca te habías puesto a pensar en esto. Son cosas, temas teológicas que jamás se tocan muchas veces en iglesias o no sé. Y sabes qué, te voy a decir algo, tu salvación no depende de que sepas esto. No pasa nada, o sea, tú sigues siendo salvo, sí, pero sí depende de esto tu manera de vivir en Cristo. ¿Sí? Si realmente nos preocupa cómo andamos y cómo nos comportamos delante de Dios, nos debe de interesar esto. ¿En qué momento estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo? Es necesario que tengamos bien claro este tema porque de esto depende que vivamos la vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana correcta. Y bueno, ya que tenemos esto en mente, hermanos, vamos a entrar en el estudio de Romanos 6. Y si te das cuenta, versículo 1, Pablo comienza con una pregunta a sus oyentes diciéndoles, ¿qué pues diremos? ¿Sí? Y esta pregunta se relaciona más bien con el argumento que Pablo empieza a decir en el capítulo anterior, capítulo 5. Si tú vas un poquito antes, en el versículo 20, Pablo da un argumento sobre la ley y dice que la ley lo que está haciendo es que hace que el pecado abunde, ¿verdad? ¿Recuerdan la predicación del domingo anterior? La ley hace que el pecado abunde. Es como si estuviéramos en un cuarto oscuro completamente donde estamos cegados, donde no vemos nada, y tú donde te pares, pues no pasa nada, ¿estás de acuerdo? No te das cuenta dónde estás parado, no te das cuenta qué estás agarrando, pero ¿qué pasa si enciendes la luz? Ya te das cuenta que hay lugares prohibidos que no debes de estar, ya te das cuenta que hay cosas que no tienes que agarrar, porque la luz ya fue encendida y ya fue mostrado lo malo. Lo mismo pasa con la ley. Sin la ley no había pecado, pero con la ley hace que el pecado abunde. Ahora saben qué está bien, qué está mal, y se muestra en nosotros el pecado por la ley. Y porque el pecado, abundó, ¿qué dice Pablo en el verso 20? La gracia de Dios sobreabundó. Sobreabundó. Porque el pecado abundaba, la gracia de Dios fue sobreabundante. Y este es el argumento que Pablo estaba diciendo en el versículo 20, y previendo la respuesta de sus oyentes, ¿sí? Porque se puede prestar a que, ok, entonces, si pequemos para que la gracia de Dios abunde, vamos a pecar más, ¿no? Si es que el pecado está abundando y la gracia de Dios sobreabunda, ok, vamos a seguir pecando entonces, para que la gracia de Dios sobreabunde. Y Pablo comienza con esta pregunta en el verso 1, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo se les adelanta a cualquier pensamiento erróneo que les pueda surgir o maquinar en sus perversas mentes. Y básicamente lo que Pablo está diciendo en el verso 1 es, ¿esta es una excusa para que continuemos pecando? ¿Podríamos decir que pecamos para la gloria de Dios? ¿Cuántos de aquí pecan para que Dios se glorifique? ¿Cuántos pecan para que Dios sea glorificado? Entonces, ¿por qué actuamos y por qué nuestra actitud es como si lo hiciéramos? Porque conocemos la verdad, conocemos qué está bien, conocemos la ley, conocemos los mandamientos de Dios y muchos de nosotros aún continuamos, ¿sí? Como si quisiéramos que Dios se glorifique con nuestro pecado. Hermano, no es posible agarrar la gracia como una excusa para continuar pecando. No se puede. No podemos hacer esto. Y esto es quizá lo que muchos tienen en mente, ¿no? Muchos, allá afuera, no digo que aquí, yo sé que nadie de esto. Piensan, soy salvo, ¿sí? Ya Dios pagó por mí, ya Dios me mandó a su Hijo, ya le creí en Él, soy salvo. ¿Y quién me separará del amor de Dios? Y nos volvemos bíblicos, ¿no? Hasta en esa parte. No importa, Dios ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Sigo pecando y no pasa nada. Fuera de aquí, yo dije, no. Debemos desechar ese pensamiento. Debemos desecharlo, sacarlo. No podemos continuar pecando con ese pensamiento. Ahora, no debemos confundir, sí, quiero que quede claro, no debemos confundir el pecar
que todos pecamos, todos seguimos teniendo este cuerpo de muerte, ¿sí? No debemos confundir el pecar con lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué es lo que está diciendo él? Perseverar en el pecado, ¿sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Perseverar trae a la idea como que permanecer en el pecado, habitar. Es como si dijéramos que estamos residiendo permanentemente en el pecado. Eso es lo que Pablo está refiriéndose. En la santificación, hermanos, donde nosotros estamos, Dios en nosotros trabaja de tal forma que nos está salvando del poder del pecado. ¿Tenemos claro eso? Dios nos está salvando del poder del pecado. Fíjate lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? La perfeccionará. El que la comenzó en el momento de la justificación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya está acá. Pero ¿qué pasa entre los dos? Dios la está perfeccionando. ¿Te das cuenta? Dios la está perfeccionando. El poder del pecado debe ir haciéndose menos en el creyente. Y no al contrario. No debe de permanecer, no debe de estar perseverando el pecado en nosotros. Ya no se puede. Somos creyentes, ya no puede ser eso. Debe ir haciéndose menos. Quizás sea bueno, hermano, que tomemos un tiempo, después de que termine la prédica, no ahorita, que tomemos un tiempo para analizar nuestra vida. El pecado que está en nosotros está perseverando, está en línea recta, o está creciendo el pecado en nosotros. Si es así, yo creo que deberíamos de buscar al Señor y ponernos a cuentas con Él, que podemos nosotros que estar cayendo en esto. Quizá ni siquiera seamos salvos, creemos que creemos, pero realmente no es así. Debemos de analizarnos, hermano. Aún estamos a tiempo. Recuerdo una vez que estábamos compartiendo mi esposa y yo el Evangelio con, con unas personas, y les hablábamos precisamente de esto, les hablábamos de la gracia, les hablábamos de la justificación, y todo esto porque ellos piensan, o pensaban, quiero pensar, que la salvación se perdía, ¿sí? Ellos pensaban que la salvación era por obras y que por lo que ellos hacían, ¿sí? Y que teníamos nosotros que portarnos bien, porque el Señor tenía, así como tenía un gran libro con todos los nombres, así también tenía un gran borrador que iba quitando tu nombre cada vez que te portabas mal. Y nosotros les decíamos con cositas bíblicas, mira, Dios habla sobre su gracia, Dios habla sobre este regalo que nos ha dado. Efesios 1:13 habla que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta que Él venga. O sea que tenemos esto ya como regalo de parte de Él. Y a lo que llegaron como conclusión fue decir, entonces no importa que peque, ¿sigo siendo salvo? Ah, bueno, entonces vamos a seguir. Esa fue su conclusión. ¿Y sabes qué, hermano? Ese pensamiento está en muchas personas. Y este pensamiento está en muchos que creen. ¿Sí me explico? Y toman como referencia decir, oye, ¿y no crees que si eres salvo por gracia es una puerta para que vivan en la inmoralidad? ¿Tú qué piensas? El vivir por gracia no es una puerta muy abierta para vivir en la inmoralidad. O sea, el vivir pensando que la salvación es un regalo de Dios solamente y que yo no hago nada para merecerlo, no es una puerta abierta para vivir pecando, para vivir en lo malo. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? El problema es que seguimos viendo la gracia de Dios como algo que merecemos. Seguimos viendo la gracia de Dios como algo que tú te has ganado. Y ese no es el propósito de la gracia, hermano. Ese no es el propósito de la gracia. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su gracia? Para empezar, quitémonos de la mente que es porque nos lo merecemos. Eso no es así. Sino más bien por lo que dice en Efesios capítulo 2. Me gustaría que buscaras en tu Biblia Efesios 2 porque quiero que con algo lo subrayes, con algo ahí lo marques, le pongas estrellitas o lo que quieras.
Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a ver qué dice Efesios 2, del 8 al 10. Pablo le escribe a los Efesios, en capítulo 2, verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, regalo. En inglés dice gift, regalo de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 es nuestra clave. Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, fuimos creados en ese momento de la justificación, fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, somos salvados por gracia para buenas obras, preparadas por Dios de antemano para andar en ellas. Si la gracia abunda, es para que andemos en buenas obras. Si la gracia abunda, es para que el mundo siga conociendo a Dios y Dios siga siendo glorificado. Si la gracia abunda, no es para que continuemos pecando. ¿Estamos bien? ¿Estás de acuerdo? Y es por eso que Pablo plantea estas preguntas en el verso 1 del capítulo 6, diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Permaneceremos pecando para que la gracia abunde? Y él mismo, me encanta, porque él mismo se contesta rotundamente, hasta como que se regaña él mismo, el verso 2, diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo, qué ridícula es esa idea. ¿Cómo podemos siquiera pensar en esto? ¿Cómo es posible estar muertos al pecado, ¿sí?, y vivos para pecar al mismo tiempo? ¿Cómo? No es posible. Estaba viendo que MacArthur, que es un pastor en California, dice que esta expresión que Pablo ocupa, que dice en ninguna manera, esta expresión, en el griego, que es el idioma original, es una expresión, es la expresión más enérgica para repudiar una afirmación. Es como decir, qué ridículo es eso. Es la forma más enérgica para repudiar una afirmación. Y Pablo lo usa 19 veces en sus cartas, esta expresión. Y 10 de esas 19 nada más en Romanos, como nota, hermano. Esa fue gratis. Pablo dice que tal pensamiento de permanecer en el pecado es imposible en el creyente, hermanos. No se puede. Si somos creyentes, no se puede perseverar en el pecado. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 2 al final? ¿Cómo permanecer pecando si ya morimos al pecado? Es tan ilógico como pensar que el Día de Muertos en México los muertos van a regresar a comerse de los altares que ponen. ¿Cómo van a venir los muertos a comer? ¿Cómo yo, muerto al pecado, voy a ir a permanecer en el pecado? A quedarme ahí estancado en el pecado. No se puede. La frase que Pablo utiliza aquí, hermanos, hemos muerto al pecado, si te das cuenta, está en pasado. Está haciendo un momento puntual, ahí haciendo referencia, no está haciendo referencia, Pablo, a la lucha diaria que tenemos nosotros como creyentes al pecado. Todos tenemos luchas diarias y fallamos muchas veces también, ¿sí? Pero Pablo está haciendo un momento puntual en el pasado en el que ya Él nos justificó y Él nos rescató del pecado y que ese acontecimiento fue de una sola vez, completo. Y ya que se completó en ese momento, ¿cómo vamos a regresar ahí? No se puede. Al decir vivir en el pecado se refiere a que un verdadero creyente no vive en la permanencia del pecado. Y lo estoy repitiendo mucho porque quiero que te quede claro. Un verdadero creyente no vive en la permanencia del pecado. Es clave, hermano, que tú y yo como creyentes entendamos que en el creyente debe de ir menguando el poder del pecado. ¿Sí entendemos esa parte? Debe de ir menguando, no puede vivir en la permanencia, porque recordemos que
Dios a los que toma por hijos, Dios castiga al que ama, ¿y qué dice? Y azota al que toma por hijo. Entonces, ¿qué pasa si un creyente, un hijo de Dios permanece? Dios en algún momento lo va a disciplinar. ¿Sí? Yo creo que, bueno, en mi caso, mis hijas cuando tratan de desviarse un poco, tiene que haber disciplina y tenemos que traerlas de nuevo al camino. ¿Sí? Porque la amo. No porque yo sea malo, porque quiera tenerlas, porque la amo y sé que eso en algún momento les va a perjudicar. Yo a mis hijas, porque las amo, tiene que haber disciplina cuando fallan. Si tú eres hijo de Dios y Dios te ama, hermano, si fallas, va a haber disciplina. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros como creyentes va a ir menguando el poder del pecado de una u otra forma. Si no está menguando, hermanos, si está permaneciendo, si está creciendo, por favor, sí, pensemos en esto. Si realmente hemos sido unidos con Cristo, también estamos unidos en su muerte. Fíjate lo que dice el versículo 3. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Notemos que Pablo sigue hablando en pasado. Hemos sido algo que pasó, volviendo a hacer referencia a nuestra justificación. El momento en que creímos ocurrió. Todos los cristianos, hermano, al depositar nuestra fe en Cristo para salvación, hemos sido, dice aquí el versículo 3, hemos sido sumergidos, ¿sí?, en la persona de Cristo en un sentido espiritual, es decir, unidos e identificados en Cristo. Bautizar o bautismo significa sumergir, ¿sí? Cuando decimos aquí el versículo 3 que dice que hemos sido bautizados, está refiriéndose a que hemos sido sumergidos en su persona. Pablo está haciendo referencia a que los que hemos creído en Él, estamos espiritualmente identificados con Él. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo referencia con bautismo. Por lo tanto, lo que le ha acontecido a Cristo por el hecho de que me he identificado con Él, ¿sí?, también me ha acontecido a mí. La muerte que le aconteció a Él por el hecho que yo estoy identificado con Él, me ha acontecido a mí. Y así también su resurrección, porque estoy identificado con Él, me ha acontecido a mí. Esa es nuestra identidad. ¿Conoces tu identidad en Cristo? No sé si todos tengan en su boletín, les debieron de haber puesto un separador. ¿Sí lo tienen? Quien no lo tenga puede levantar su mano, hay más allá. Así que me gustaría que todos lo tuvieran. Tengan su mano levantada para que los vean. Si te das cuenta, hermanos, a mí me encanta este separador y quiero que lo tengas, ¿sí?, porque aquí habla sobre nuestra verdadera identidad en Cristo, ¿sí? Y trae versículos bíblicos. Entonces, tú puedes ver ahí lo que eres en Él. Dice que en Cristo soy justo, en Cristo soy valiente, en Cristo soy más que vencedor, en Cristo soy aceptado, en Cristo soy perdonado, en Cristo estoy completo, y con citas bíblicas. ¿Sí? Es necesario que tú y yo entendamos bien esto, lo leamos bien, nos lo aprendamos bien. ¿Cómo somos identificados en Él? ¿Por qué? Igual, ¿por qué? Porque el enemigo es por donde va a intentar entrar en tu vida para hacerte fallar. El enemigo es el que va a venir a decirte, no, mira, ese pecado que tú hiciste, ni Dios te lo perdona. Ni Dios te lo perdona. Te falta algo, no estás completo. Hay algo todavía en ti que no está completo. Es lo que hace Satanás. Estás solo, nadie te quiere. Muchas veces escuchamos esas voces y como no estamos identificados con Cristo, es por eso que muchas veces fallamos, es por eso que muchas veces caemos en pecado y lamentablemente muchos cristianos es por esto que caen en depresión, porque no entendemos cuál es nuestra identidad en Él. En Él nos ha hecho completos, no nos falta nada, hermanos.
Y la Biblia lo dice. Necesitamos conocer nuestra identidad. Conoce tu identidad en Cristo. Y esto es así porque cuando le recibimos y somos sumergidos en su persona, Dios nos identifica con Cristo, nos identifica con sus padecimientos, como lo es su muerte. Y en esa muerte nos lleva a nosotros también a morir de la pena del pecado para libertad. Somos libres por esa muerte. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea, por la identificación que tenemos en Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De la misma forma, el creyente debe de verse en Cristo sepultado con Él, dice Pablo. Yo no solamente he muerto en Cristo al pecado, sino que al ser sepultado en Cristo, también he resucitado en Cristo para vida nueva. Por lo tanto, el comportamiento del creyente ya no debe estar regido por su pasado, el comportamiento del creyente ya no debe estar regido por el pecado, sino ahora debe estar regido por la nueva realidad que hemos obtenido en Cristo. Él nos ha dado una identidad, Él nos ha dado una realidad y ahora vivimos en esa realidad tú y yo. Es la realidad en la cual Él nos está, presente continuo, nos está salvando del poder del pecado, que es nuestra santificación. Esa es la realidad que vivimos, hermano, la santificación hoy. Sigue diciendo el verso 4, para que andemos en vida nueva. Y esto se refiere a que nosotros que hemos sido identificados en su muerte y también hemos sido identificados en su sepultura, ahora también somos identificados en su resurrección para vida nueva. ¿Podemos ver eso? La base de andar en vida nueva es la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, no hay vida nueva. Y si no hay muerte, no hay resurrección. Porque hemos sido unidos en su muerte. Y así podemos nosotros disfrutar entonces la resurrección espiritual para vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Alguna vez has escuchado sobre lo que es un injerto? Hay injertos, bueno, de muchas cosas. Sé que hay en humanos, hay injertos en animales, hay injertos en plantas inclusive. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención, una vez estaba viendo en la televisión que una persona le faltaba creo que una oreja, entonces no sé qué hicieron, que la formaron con células o no sé qué, la implantaron o la injertaron en un animal para que se reprodujese o se regenerara. Hasta el momento en que estuvo bien de tamaño, se la implantaron a la persona. No sé si funciona o qué trata, pero de eso se trata, el injerto. Y en la botánica, específicamente en los plantíos, sí hay personas que trabajan con esto, de lo que es los árboles y todo esto. Hay algo que se llama injerto por aproximación. No sé si han escuchado de esto. A mí me llamó mucho la atención. El injerto por aproximación. ¿Sí? Esto se trata básicamente de que es una rama suelta, una rama que no tiene vida, que no está conectada a la fuente de vida. Una rama suelta que está débil, ¿sí? Se le hace un corte profundo a esa rama. ¿Sí me siguen? Esa rama se le hace un corte y luego hay otro árbol que sí está plantado, que sí está conectado a la fuente de vida, que sí está dando frutos, que sí está maduro, y a ese árbol también le hacen un corte y después estos dos los unen en las heridas, los ponen juntos y los amarran y después se vuelven un solo árbol. Y esta rama comienza a dar fruto y esta rama comienza a crecer y esta rama comienza a tener vida porque fue puesta a través de las heridas en el árbol que tenía vida. Es esto. ¿Sí notan? Y se vuelve uno. La rama débil pasa a ser parte de la planta firme, haciéndose uno por medio de las heridas previamente hechas a cada uno. Es lo que pasa con nosotros, que estamos apartados, que estamos separados, que somos débiles, que no tenemos vida por nosotros mismos, que estamos completamente aparte.
¿sí? Y Cristo, que Él está plantado en la fuente de vida, que Él está firme, que Él da fruto, que Él está maduro, ¿sí? Y le tienen que hacer a Él una herida profunda, que fue su muerte. Que nosotros también, dice que también morimos juntamente con Él, también se hace una herida en nosotros, para que por medio de esas heridas, por medio de la muerte, podamos unirnos a Él. Y a partir de eso tú y yo podamos tener vida y podamos seguir creciendo y podamos empezar a dar fruto. Y así somos uno en Él. Pablo nos muestra que hemos sido plantados juntamente con Cristo en semejanza de su muerte, y de esa forma lo seremos para vida eterna. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está identificado, unido a Cristo, todas son hechas nuevas. Nosotros como creyentes hemos sido unidos en forma vital a Cristo, o sea, de forma que Él nos da vida. Eso es estar plantados con Cristo. Nuestra vida depende de estar plantado en Cristo, dejando atrás al viejo hombre. Por eso dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el propósito. La palabra que usa aquí Pablo en viejo no se refiere a alguien de edad avanzada, sino a algo desgastado, algo inservible. Nuestro viejo hombre, dice Pablo, murió con Cristo. Nuestra vida pasada se identifica ahora en su crucifixión, con el propósito de que el pecado que está en este cuerpo sea destruido. ¿Qué quiere decir Pablo con destruido? No se refiere a que ha sido borrado, sino más bien a que el pecado está sin poder o incapaz de operar. Se vuelve inoperante. El cuerpo del creyente antes de la salvación era dominada por la naturaleza pecaminosa, pero ahora ha sido hecho inoperante para que sea controlado por el Espíritu Santo. ¿Sí vamos bien? Aunque el viejo hombre está muerto, hermanos, el poder del pecado mantiene todavía un pie en nuestra carne temporal o nuestra condición humana que se caracteriza por deseos corruptos. El poder del pecado sigue manteniéndonos en este cuerpo temporal, corruptible que tenemos nosotros todavía. Y es el único lugar donde el pecado aún encuentra vulnerabilidad en nuestro cuerpo. El cerebro y los procesos mentales son parte del cuerpo y por eso pueden tentar y hacer caer a nuestra alma, a nuestros deseos pecaminosos. Y no estoy diciendo que el creyente tenga dos naturalezas, que están compitiendo entre sí. No estoy refiriéndome a eso. No es que la naturaleza vieja esté compitiendo con la naturaleza nueva, sino más bien que la naturaleza nueva que tenemos nosotros sigue como que encarcelada en este cuerpo corrupto, en esta carne corrupto. Entonces, quizá te estés preguntando, después de todo lo que hemos dicho, entonces, ¿cómo hacerle? ¿No? Yo creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo hacerle? Si sigo teniendo este cuerpo, si sigo yo pecando. Y me voy a adelantar un poco a las próximas predicaciones. Quiero que veas el versículo 12 de Romanos 6. Yo creo que este versículo es clave para que entendamos esto. Dice Pablo en el verso 12 del capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí te das cuenta? ¿Puede reinar el pecado? ¿Sí? Pablo les está diciendo, le está hablando a creyentes, Pablo. Le está diciendo, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Entonces, ¿puede reinar el pecado? Sí, puede reinar el pecado. Hermanos, el pecado está ahí. El pecado está latente, pero no debe de reinar en tu vida. No debe controlarnos. Nosotros somos los que le damos autoridad al pecado para que actúe en nuestra carne corrupta.
no le demos autoridad, que no reine el pecado en nuestra vida. El versículo 2, si tú te fijas en tu Biblia, no dice que el pecado murió. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Quién murió al pecado? Nosotros morimos al pecado. Es por eso que el propósito por el cual el creyente fue crucificado con Cristo y que el cuerpo del pecado ha sido hecho inoperante y que hemos sido sepultados con Cristo, es para que no continuemos sirviendo al pecado como algo habitual, como algo permanente, como algo que persevera. Estamos hablando, hermanos, de la santificación. Estamos hablando de la vida cristiana, no una vida cristiana, no es una vida que me han dicho que viva, una vida que yo veo en otros y la quiero tener en mí, o una vida que yo quiero aparentar. No estamos hablando de esto, sino la vida verdadera en santidad unidos a Cristo. Es necesario, hermanos, que rompamos con los tabús sobre nuestra vida cristiana. Necesitamos entender que los principios de Dios de victoria y santidad, ¿cuáles son estos principios? De victoria y santidad, que necesitamos entender que es Dios quien nos da la victoria y no que tú la hayas ganado. Es Dios quien nos da santidad y no es que nosotros la generemos. Eso es clave en nuestra vida. No somos nosotros los que lo producimos con nuestras fuerzas. Y la verdad, para muchos de los creyentes, la vida cristiana se resume en esfuerzo por vivir bien, trabajo arduo por no fallar, lucha por hacerlo mejor, etc. Quizá estoy resumiendo tu vida, pero siempre tenemos la misma historia. ¿Cuál es? Derrota. Derrota porque no es por mis fuerzas. No somos nosotros, sino es Él de nosotros. Yo creo que muchos aquí hemos intentado vivir una vida cristiana con nuestras propias fuerzas y sin duda todos hemos llegado al mismo resultado: fracaso. Fracaso. Es necesario morir para vivir la vida nueva. ¿Estamos identificados en Cristo y su muerte, hermanos? Porque yo creo que si te pregunto, ¿quieres una vida nueva? La mayoría de aquí va a decir, sí, yo quiero una vida nueva. Si queremos una vida nueva, debemos de dejar la vida anterior y así no seguir menospreciando la gracia de Dios, sino más bien vivir en su gracia. Entendamos que la gracia de Dios es la causa suprema a la obediencia. Si la gracia de Dios abunda es para que las buenas obras abunden. Si la gracia de Dios abunda es para que el mundo siga conociendo a Dios y Dios siga siendo glorificado. Y el resultado de la gracia en nosotros será vida santa en Cristo. Ese va a ser el resultado de la gracia en tu vida, la vida santa. La vida santa solamente se alcanza al responder a su gracia. Y yo te quiero dejar con esta pregunta: ¿cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios tuyo? ¿Cómo estás respondiendo? Busquemos vivir en unidad con Cristo para gloria de su nombre. Y respondamos a esa gracia con obediencia, para gloria de su nombre. Que el mundo siga conociendo a Cristo para gloria de su nombre y vivamos en Él, unidos en Él, identificados en Él. ¿Qué te parece si oramos? Que Él sea ayudándonos a nosotros. Y así donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, porque es tu gracia la que me lleva hacia adelante, es tu gracia la que me ayuda a seguir caminando, porque tú me has dado todo, Señor. Yo no he generado absolutamente nada, yo no soy nadie, Señor, por mis propias fuerzas, sino que tu amor, tu misericordia y tu gracia me alcanzó. Señor, oro por esta iglesia, para que tú nos hagas entender lo que es vivir la vida cristiana. Para que tú nos hagas entender lo que es estar identificados en Cristo y que nada ni nadie, Señor, ni el enemigo nos trate de arrebatar nuestra identidad, porque tú nos la has dado a nosotros. Y en ti podemos vivir confiadamente, caminando y sabiendo que nadie nos separará, Señor.
No importa que trate de plantar el enemigo en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros estamos plantados con Cristo, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Toma nuestras vidas, toma nuestro andar, y que de aquí en adelante podamos nosotros seguir adorándote solamente a ti. Señor, ayúdanos a seguir salvándonos del poder del pecado. Y si hay alguien aquí, Señor, que haya continuado perseverando en el poder del pecado o que siga creciendo el pecado en esta persona, te pido, Padre, que lo traigas a salvación, que redarguya su corazón, Señor, y que empieces a trabajar en su vida. Ayúdanos a entender la importancia de vivir en santidad para ti. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.